Entonces, con esto nosotros estamos observando, muy buenas noches, estamos aquí en la clase de historia, seminario prehistoria, ya estamos en los Homo sapiens, ¿sí? Estamos grabando, estamos presentes acá con Roger y ya estamos nosotros analizando las primeras relaciones sociales interesantes, de gran trascendencia que tiene este Sapiens. Es verdad que es muy posible que en algún momento hayan convivido tres tipos de dominios distintos, los Erectus en plena ya extinción, el Divergensis con los Neandertales, ¿sí? El Divergensis y los Neandertales, ¿no? Al parecer el poco número de las comunidades neandertales tiene algunos motivos muy particulares. Se le asoma mucho el tema de la gastronomía caníbal ritual, como también el tema del incesto. Eso va a ser superado por los sapiens por un tema bien interesante, que a través de los siglos los primeros sapiens se van a percatar de dos importantes características, de la debilidad que tienen los niños específicamente, que son descendientes pues, de progenitores o de incesto. Y de segunda forma, se va a percatar también de que comerse a los niños, que son los más débiles, o comerse a las mujeres, que son también parte, de alguna manera, de esta falta de alimentación, en ese momento los puede satisfacer alimentariamente, pero a la larga les deja sin la posibilidad de reproducirse y sin la finalidad de tener continuadores para seguir la actividad de la casa. Por ahí hay una racionalidad de comprender el pequeño número de las especies, sobre todo de homínidos del Paleolítico en sus primeras etapas, tipo antecesor o tipo erectus. Al parecer los neandertales lo van a hacer, pero en menor proyección, porque no por algo sobrevivieron pues 300.000 años. En cambio, los sapiens, sí en sus primeros siglos de existencia, en esta etapa que algunos, bueno, ya estamos hablando del Paleolítico en sus últimas etapas, en esto que algunos estudiosos ya, bueno, ya lo han dejado de llamar etapa Cromañón, pero se va a entender de que esta posición de disminuir posibles nómades cazadores va a ir en contra de su número. Eso es ir en contra de la especie. Entonces, esta asociación eh, dentro de la comunidad endogámica no ayuda. ¿Sí? Por un lado, claro, refuerza los vínculos de los pocos miembros que están al interior, pero por otra parte los debilita en número, pues, ¿no? Y eso es bastante complicado. Entonces los sapiens tienen una percepción de mayor línea en torno a esa proyección. Entonces encontramos nosotros de que en medida que los sapiens empiezan a tener una extensión de territorio mayor, de coto de caza, también van a tener una fuerte posición o cosmovisión de las cosas, de la naturaleza. Va a empezar a observar ciclos míticos. Estas pinturas rupestres, sobre todo los primeros sapiens, van a ser mucho más complejas y más cargadas de simbolismo. En el caso de Europa, por ejemplo, aquellas que representan a la casa del oso, que de alguna manera se toma como una especie totémica por la gran fuerza que éste tiene, ¿no? ¿Sí? Entonces, es distinto la caza del oso del Neandertal
la caza del oso del sapien. Los neandertales, gracias a su dominio del fuego, cazaban a los osos y se quedaban en las cuevas que estos vivían. Y también se han encontrado imágenes de registro de osos, ¿no? En la etapa del Paleolítico Medio, registrado por los neandertales. ¿Sí? Acá voy a poner la imagen, ¿sí? Para poder ofrecerla. Aquí está. Vamos a poner ahí los osos antiguos, ¿ya? Estoy buscando la imagen, ¿sí? Un minuto. Aquí está. Acá, por ejemplo, tenemos un dibujo de un Neandertal. Un dibujo en el cual está reflejado un oso. Voy a traducir rápidamente esto. Mira tú por acá, tenemos que las luchas eran de cientos de años, de la etapa del hielo, ¿no? Estos osos de las cavernas y estos osos pardos, enormes, bien de piel de largo, enormes garras, los neandertales y cromañones luchaban por cazarlo, porque había estos en las colas de Drachenloch. Estos osos primero que daban una cantidad ingente de carne, por lo menos para una comunidad pequeña duraba semanas. Segundo, el uso de la piel, ¿no? Estos grandes animales empezaban pues a ser cazados, ¿no? Primero, bueno, se le encontró hasta la zona de Yugoslavia hace 10.000 años, ¿no? ¿Cómo es que bueno, acá tenemos el formato de cómo más o menos han sido encontrados, ¿no? Eh, Así es como eran cazados, tú acá la estás viendo, ¿sí? Y de alguna manera se guardaba el cráneo, se hacía una especie de cocina interna. Mira hasta dónde se podía llegar con el tema de los neandertales, ¿no? Y lo interesante es que los cráneos de los osos cazados no estaban desperdigados. Se hallaban en una pequeña cueva adornada con piedras, como lo estás viendo por acá. Es decir, hay algo interesante aquí. Hay una especie de adoración al oso. ¿Te percatas de ello, estimado Roger? Profesor, claro, ajá. O adoración o a ¿Verdad? los cráneos, ¿no? A los cráneos. Y ahora, ¿por qué? ¿Por qué se adoraría al cráneo del oso? ¿Qué tendría el cráneo del oso? ¿Qué quieres tú del cráneo del oso? Pues supongo que es como un objeto de valor, ¿no? Es como una recompensa, algo así. Bueno, Claro, cazar a un oso tiene que ser varios neandertales. Eso no pueden hacer entre dos o entre tres. Primero tienes que tal ir vez algo así como, como dime. como de la película de la película de Depredador, que Depredador coleccionaba cráneos
de sus enemigos, ¿no? Y algo así, tal vez. Más o menos, pero el depredador de los cráneos de los enemigos lo hacía como colección. Pero al parecer esto está insertado dentro de un proceso de culto. Es decir, del oso Ya. quieres la fuerza, ¿ok? Claro, pues. Entonces, o sea, es como que Ajá. hoy en día los indios de las comunidades indias de Norteamérica, en los siglos XVII y XVIII, la caza, por ejemplo, los osos americanos, de los grizzly, y tener un diente de grizzly o una cabeza trabajada de esos grizzly era un símbolo de gran poderío, como lo era también en la época romana, ¿no? El tener un una piel con cráneo, la mitad de un cráneo de león, ¿no? Ponerlo encima de la cabeza, cual Herculeo símbolo que lo acompañase, ¿no? Entonces, esto va Claro, con el bueno. origen también, ¿sí? O sea, el tener el cráneo del oso, acá se han encontrado 5 cráneos en una forma determinada, era como una especie de que el oso me dé su fuerza para esta caza que voy a hacer. Estamos hablando de neandertales, Claro, ajá, ajá. ¿no? Pero esto se complejiza más, digamos esto, Dragenlog. Esto se vuelve en la famosa cueva del oso en Suiza, en Dragenlog, ¿no? Pero esto, acá están las figuras, vamos a ver, ¿no? Aquí están los dibujos. Aquí están. ¿Lo visualizas? Sí, profesor. Esta es la última etapa, ¿no? 36.000 años atrás. ¿Eh? Vamos a darle un clic ahí. ¿No? Llevan pieles de animales como vestimenta, y tus únicas herramientas hechas de siles y huesos, ¿no? Es decir, son en realidad pues poquitos, ¿no? O sea, es una cueva extensa, pero los neandertales han podido formar 2 o 3 pequeñas comunidades al interior de esta cueva y han dejado rastros de sus pinturas. O sea, esta cueva que en algún momento estuvo habitada por osos, los neandertales empezaron a combatirla. Es decir, Eh, es decir, la necesidad de tener familia era vital, porque si un oso llegaba a reclamar ese espacio como suyo, solamente tenías a tus familias para que, bueno, ahí están las pinturas todavía que están restando hasta hoy en día, ¿no? Mm. Ahí están las marcas incluso de carbones que se han hecho en su tiempo, ¿no? Así es como dibujaban con pedazos de carbón, mira. ¿Visualizas? Ah, sí, Esa es la con forma carbón. como ellos graficaban, ¿no? ¿Ve? Son cuevas muy grandes estas cuevas de Suiza, ¿no? Ah, Y ya. por supuesto, ¿no? Claro, mira, aquí está. Son cuevas donde están 2 comunidades, cuando mucho, ¿no? Pero recuerda tú que son comunidades pequeñas, pero son útiles para poder soportar la llegada de un oso si es que este estuviese cerca, Ay, ay, ¿no? ay. Y a ello se le agrega, pues, aquí está, ¿no? Bisontes, ¿no? Está bonito los dibujos, ¿no?
Claro, ¿no? Entonces, estamos viendo pues una imagen bastante completa. Voy a... Ay, 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 pero voy a, voy a copiarlo en mi muro. Está bonito, ¿no? Sí, profe, está que dibuja mejor que yo. Mejor que yo también, esos neandertales eran bravos, eran. Vamos Sí, a ¿no? ver. Quiero ver si había bisontes en Europa. Me voy a meter la acá. Ya, aquí está. Ya, sí, sí, está bien. No, que no voy a meter la panta. Ya está, ya. Muy bien, ¿no? Entonces ahí vemos ya rinoceronte de dos cuernos, en fin, ¿no? Incluso la casa de varios, ¿no? Bueno, en fin, ya lo dejamos ahí, ¿no? Claro, lo que acá no hay representación de figura humana, ¿no? Es decir, puros animales, ¿no? Bueno, ahí lo dejamos, ¿no? Entonces, pues, observamos nosotros con ellos que ciertamente no hay una percepción del yo tampoco en el tema de Neandertal. O sea, el Neandertal no se dibuja a sí mismo, y eso ya es bastante, ¿no? Es decir, dibuja su objetivo, es decir, su comprensión, eh, como alguna vez dijimos, su construcción lógica, yo no diría que sea muy limitada, sino que era muy específica, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, Choza nos menciona pues de que eh, hay toda una posición de cosmovisión en estos primeros sapiens. Es decir, hay un ritual, en otras palabras. Es decir, el dibujo ya no especifica solamente un objetivo de caza. Hay un ritual para que la caza sea lo más efectiva posible. Hay un ritual que incluye a los osos que nosotros estamos ahora viendo representados en las primeras cuevas, tanto de los últimos neandertales como de los primeros sapiens. Solo que el sapien tiene un gancho más, ¿no? Y ese gancho del sapiens es que su número de individuos por comunidad
es mayor y en mucho al del Neandertal. Entonces, este rito de caza es por encima, es superior, más complejo al que tiene el Neandertal. Y en gran medida esto consolida a esto consolida a las primeras comunidades de los sapiens, ¿sí? Es decir, los vuelve unos seres religiosos, pero los hace también parte de un sistema social. Reexamina y forma consenso el símbolo del oso o el símbolo de cualquier animal de caza. Y eso es, por encima, un trabajo de estructura religiosa mayor que tiene el Neandertal, ¿no? Es decir, para que seas parte de la comunidad de Sapiens, de los primeros Sapiens, compartes también las características rituales de esa comunidad. Entre ellos, la casa del oso. ¿Se entiende hasta ahí? O sea, en Sí, profesor. El Neandertal tiene comunidades pequeñas, refleja, no se dibuja a sí mismo, cosa que sí lo hace el Sapien, pero no los primeros Sapiens. Pero hay algo más, o sea, le agrega un plus, y ese plus es que le da una carga simbólica de confianza y una especie de proceso ritual para que esa confianza sea efectiva. ¿Sí? Ay, ajá. ¿Entendemos ahí eso? Claro, o sea, el Neandertal hace la imagen y de alguna manera esa imagen nos fortalece. Perfecto. Pero en cambio, el Sapien procesa la imagen, la fabrica y de ello le sigue un proceso ritual. O sea, le sigue en línea directa una como visión mágica religiosa a esta imagen. Y por tanto, la caza ya no solamente es un acto de caza, sino es un proceso ya de rito para que la caza sea efectiva. Y si la caza no fue efectiva es porque el rito no se hizo bien. ¿Se entiende hasta ahí? De las comunidades, ¿no? ¿Sí? Entendamos entonces la complejidad de la pintura rupestre neandertal, que lo hemos estudiado muy bien, frente a la complejidad de la pintura rupestre que nos presenta el Sapien. Roger, Sí, profesor. Sí, ajá. a ver, por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia entre la pintura del oso del Neandertal y la pintura del oso del Sapiens? ¿Cuál sería la diferencia que tú encuentres al respecto? Ah, que, o sea, usted me dice que en el Sapien le agrega, o sea, hay algo como un ritual, me parece, o sea, que eso no, o sea, tal vez puede ser que, o sea, que cuando lo dibuja ahí, como dibujaran cazando, es como un ritual, eso es lo que, como, claro, como un ritual, pero eso no entiende muy bien el ejemplo, pero sí, más o menos, ajá, ajá. Claro, en cambio el Neandertal no. El Neandertal no construye Claro, rito. ajá, ajá. ¿Sí? El Neandertal entierra. Tiene una cosmovisión esencial sobre la vida más allá de su vida. Y además entierra los que puede enterrar. Por eso es que cerca de los 300 restos, muy pocos de ellos, menos de 80, de más de 4 o 5 osamentas completas, es muy difícil indicar qué tipo de cosmovisión. Son niños la gran mayoría. Es decir, mueren en las cuevas. Aquellos que mueren en el proceso de caza, bueno, difícil, ¿no? Sí, se han encontrado estos individuos que han tenido golpes, contusiones muy severas, que le han inclusive le han quebrado la pierna, el brazo, o ha quedado medio ciego de un ojo,
pero que han seguido viviendo en la comunidad. Esos restos también se han encontrado. Pero el Mm, sapien tiene una proyección mayor. Es decir, la pintura la transforma en rito y el rito lo transforma en proceso inicial de cohesión de aquel agrupamiento humano. Está dejando también el canibalismo, salvo algún ritual muy complejo, muy, muy particularizado, y está dejando también el incesto, ¿no? Porque estas dos posiciones lo debilitan como grupo. ¿Sí? sí, por favor. Muy bien. Entonces, cazar, matar, y esta es ya la última parte para el día de hoy, y sacrificar es algo que hace un grupo de individuos, ¿no? ¿No? Y aquí la superioridad del sapien. La caza ya no es solamente un proceso de conjunto de sumas de actividades físicas que ellos conocen muy bien. Es ahora una posición social. ¿Quiénes van a casa? ¿Quiénes dirigen la casa? Mm, ¿Quiénes tendrán el honor de tener en su espacio o quienes tendrán el honor de tener el cráneo del oso o del animal cazado? ¿Qué o qué ujú. proceso legitima a quien dirija esa casa? ¿Quién legitima al líder de la comunidad? Esto ya está más allá del Neandertal. Ay, ¿Sí? ay. O sea, ya estamos en las bases del jefe y el chamán o de la chamana. Ya estamos en esta discusión. ¿Qué te parece? Claro, ¿no? Supuestamente el chamán debe haber sido el más vivo, algo así, supongo, bueno, para O que... el más bravo, ¿no? Cualquiera de los dos, ¿no? Claro. Después ya quedó el más vivo, ¿no? Muy bien. Entonces, hasta ahí lo vamos a dejar. Sí, mira, voy rapidísimo, ¿no? Ajá. 55 ya. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Qué te parece entonces este inicio de la relación entre las sociedades casadoras y la religión? Complejo, ¿verdad? Sí, sí, pero está interesante, como dice, el proceso de canibalismo, de incesto, de cómo se va separando, o sea, el sapien con el Neandertal y el Cromañón, pues, ¿no? Wow. Muy bien, estimado. Entonces, ahí dejamos de grabar. ¿Ya? Avanza el trabajo, entrégalo antes de la fecha